¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles. Gracias por informarse con Desde la U. En este día me acompaña don Rodsay Rosales. Él es el coordinador del Observatorio de Política Nacional, un proyecto que surge en el seno de la Escuela de Ciencias Políticas y del CIEP, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Don Rodsay, muchas gracias por acompañarnos y un placer tenerlo acá con nosotros. El gusto es mío y es un placer nuevamente conversar con toda la audiencia. Muchas gracias, don Rodsay. Para iniciar esta conversación, a mí me gustaría preguntarle qué lectura hace usted de los últimos acontecimientos de la política nacional y sobre todo de las últimas decisiones políticas adoptadas por el gobierno costarricense. Podemos hablar de los últimos 6 meses. ¿Cómo califica usted el rol estatal? Bueno, a mí me parece que hay dos momentos muy claramente identificables. El primero es, digamos, o nos ubicamos alrededor de la segunda quincena del mes de marzo, cuando el país en su totalidad prácticamente adopta sin ningún reparo las sugerencias, recomendaciones y finalmente las disposiciones gubernamentales que desde Casa Presidencial, pero sobre todo desde el Ministerio de Salud, se empiezan a generar. Un segundo gran momento es el que se da a partir de, a mi juicio, el mes de mayo y específicamente como reacción al discurso presidencial del 4 de mayo. Ahí ya el presidente, a sabiendas que probablemente ese colchón de tolerancia y de condescendencia y de aceptación incondicional tenía un límite temporal, ¿verdad? Hace un anuncio que creo no se ha discutido y no se ha estudiado suficientemente en el país, y es el anuncio de una convocatoria a lo que él llama un diálogo social o nacional eh, multipartidario. Me parece que ya a partir de ese momento y sin ningún reparo, los distintos actores de poder en el país, los distintos grupos de presión y de interés en el país y también transnacionales, dicho sea de paso, empiezan a jugar sus juegos de poder, a invertir sus recursos estratégicos, no solo materiales y humanos, sino finalmente todo su acopio de recursos de poder para impulsar su propia agenda de la visión país que esos sectores, de manera, por supuesto, muchas veces contradictoria entre sí, en la mayoría de los casos contradictoria entre sí, pretenden impulsar. Don Rodsay, al respecto, ¿qué sectores de la sociedad civil considera usted que han tenido mayor influencia en las últimas propuestas políticas del gobierno? Leía yo el informe del OPNA del 7 de mayo. Ustedes le llaman, o más bien definen una doctrina de shock, ¿verdad? Y explican cómo las cámaras empresariales, ¿verdad? Y las élites financieras han aprovechado este contexto para avanzar en ciertas dinámicas ahí estructurales. Así es, eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero ese es solo un sector que sin duda ha sido hegemónico, Cristian, y no solo en esta coyuntura pequeña de 6 meses que estamos analizando. Es el sector que ha sido el ganador del modelo o tipo de desarrollo país que por lo menos se ha seguido en los últimos 20 o 15 años, por lo menos. Y entonces, claramente, ahí hay un conjunto de ganadores que pretende que en esta coyuntura no solamente no se socaven sus intereses, sino que se acentúe esa visión de país orientada hacia los negocios transnacionales y fundamentalmente hacia el sistema financiero internacional o a la banca internacional. Con respecto a esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, el presidente de la Asamblea Legislativa hace poquito mencionó que esta propuesta del gobierno carecía de viabilidad política. ¿Qué opina usted al respecto? El año entrante y ya lo que queda incluso del 2020 es año electoral. Y sin duda ya los partidos políticos empiezan a pensar en clave elecciones. Lo que podemos observar es un show
una exposición, digámoslo así, pública de desaprobación, porque aparentemente eso va a tener, y me parece que sí, desde el punto de vista económico, va a tener implicaciones nefastas, sobre todo para las clases trabajadoras del país, pero también afecta a algunos intereses empresariales y de los sectores económicamente más poderosos del país. En esa disyuntiva, y si ya no era suficiente con las distintas posiciones en torno a estar a favor o en contra de las medidas económicas, se mete la campaña electoral. Y esa va a ser una variable determinante a partir de este momento para que sea viable no solo esta propuesta frente al Fondo Monetario Internacional, sino todas las iniciativas de ley que desde Casa Presidencial en periodos en el periodo extraordinario o desde la propia Asamblea Legislativa en periodo legislativo ordinario, pretendan formular. Perfecto, don Rotzai, muchas gracias por compartirnos sus reflexiones, pues en torno a todo este acontecimiento de la realidad nacional, ¿verdad? Esperamos que ojalá las decisiones que surjan desde el gobierno sean las más favorables para todos y todas. Muchas gracias, don Rotzai. Esperamos que así sea, ¿verdad? Claro que sí. Ojalá. Bien, muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado en un programa más de Desde la U. Continuamos con más.